Buenas noches, ingeniero Eric. Este es mi video para la tarea con el tema de investigación ArrayList de la clase de programación. Y voy a explicar el pequeño código que hice para ejemplo y para pues práctica. Importé lo que era la clase ArrayList y la clase Scanner, ¿verdad? El ArrayList, porque como el ArrayList es una clase, necesitamos importarla. Y el escáner, pues para leer los datos que el usuario ingresa. Hice esta clase nombres, pues haciendo referencia a lo que voy a almacenar en mi arreglo, que serán nombres también. Entonces, declaro mi clase scanner, inicializo o declaro, creo que es la palabra correcta, mi array list de tipo string, en este caso, con su respectivo identificador, que serían nombres. Entonces, luego de eso hago dos variables, una string cadena, que sería para lo que el usuario me va a ingresar eh, en el programa, y la posición para indicar la posición en la que se va a trabajar del arreglo. En el constructor lo que hago básicamente es llenar mi arreglo con la función, perdón, con el método add, que es uno de los varios métodos que nos permite la clase ArrayList. Luego de eso tengo funciones, la función de añadir nombre, porque en la tarea pues es pedido que se añada, que se modifique, que se elimine, que se obtenga una posición y otro, pero que ahora no recuerdo. Entonces, tengo esta función que es añadir nombre, donde tengo lo que sería mi cadena y posición. Entonces, el usuario ingresa un nombre, lo lee, ingresa una posición y también la lee. Luego de eso, con el arreglo nombres, lo que haré sería un método de añadir, pero en este caso primero indico la posición en la que voy a añadir. Como me ha ingresado un tipo de dato entero, puedo elegir dentro del arreglo qué posición sería, ¿verdad? Y luego de eso, pues la cadena que ingreso se almacenaría. Luego de eso imprimo el arreglo para que vea cómo queda al final. Luego de esto tengo otra función pública de tipo int, que sería para retornar el tamaño de mi arreglo, que sería con el método size, que este nos devuelve un valor entero con el tamaño del arreglo que tenemos. Esta función de acá, de tipo string, que sería para mostrar, simple y sencillamente, pues le digo al usuario que ingrese una posición eh, para ver qué es lo que hay en esa posición del arreglo. Aquí lo que hago es evaluar que esa posición no esté fuera del tamaño del arreglo, y pues con el método get devuelvo el elemento en esa posición, ¿verdad? Como lo vemos acá, a un system.out.print y pongo el nombre del arreglo .get y la posición. Si esto no está dentro del rango, pues en esa posición no habrá ningún nombre. Otra función para eliminar, que sería, primero lo que hago es imprimir mi arreglo, ¿verdad? Para ver cómo está inicialmente, que ingrese la posición y luego validarla y volver a ver el arreglo, cómo queda cuando ya se eliminó un elemento, en este caso. Entonces es el mismo if para que no esté fuera de rango. Y en este caso lo que utilizo es el método remove, que simple y sencillamente ponemos el nombre del arreglo, punto, el método y la posición que queremos remover o eliminar. Muestro el arreglo para ver cómo queda en comparación a cuando estaba antes y la función termina. Luego tengo la función modificar, que es casi lo mismo. Tengo la posición otra vez y la cadena. Muestro primero mi arreglo y luego de eso, pues que seleccione la posición que este quiere modificar y que me ingrese el nombre que va a sustituir esa posición. Valido nuevamente que esté dentro del rango de esa posición, pero en este caso utilizo el método set, que este es para modificar básicamente el valor, lo toma y lo cambia por otro. Es la misma condición que habíamos visto aquí anteriormente, y de lo contrario, pues no existe esa posición si ingresa un número que esté fuera de rango. Por último, es una public void, una función para comprobar si la palabra que yo ingreso está dentro de mi arreglo. Entonces,
En este caso lo que uso es el método contains, que lo que hace es verificar si yo en mi array tengo algo igual a lo que ingreso. Entonces solicito el ingreso de una palabra que se almacena en cadena, y si en el arreglo nombres contiene esta cadena que se ingresó, pues él me retornará que el nombre sí existe, y de lo contrario, pues el nombre no existe. Todo esto, estas funciones, pues pasan a lo que serían mi main, en este caso llamado menú. Que lo que hago en el menú, pues simple y sencillamente llamo a mi clase scanner porque necesito ingresar datos, inicializo estas variables en 0, hago pues el llamado de la clase nombres con su identificador de lista, e inicializo una variable llamada opción en 0 para controlar mi menú. Luego de eso tengo un ciclo para controlar el menú, y pues imprimo aquí lo que sería el menú y las opciones, ¿verdad? Y aquí en cada opción con este switch, pues tengo lo que serían las funciones de mi clase nombres. Entonces, si procedemos a probar el programa, pues puedo seleccionar la opción 1, que sería la opción de agregar. Entonces me pide un nombre, yo le puedo poner, por ejemplo, Paco, y me va a decir que le ingrese a la posición en que quiero poner a Paco, y le doy 0. Entonces, si podemos ver, Paco se ingresó en la posición 0. Claro, 0, en 0 se inicializa el array, por eso Paco está de primero, y luego pues siguen los otros nombres. La idea de imprimir el arreglo es para ver que se vean los cambios, pues. Luego de eso hay una función, bueno, vamos a ir en orden, la función de eliminar. Me imprime el arreglo y me indica qué posición quiero eliminar. Entonces, por ejemplo, si cuento 0, 1, 2 y 3, voy a eliminar la posición 3. Se debería de eliminar Ricardo Arjona. Entonces, si lo vemos por acá, tenemos Paco, Jorge Mauricio, Erika Maya, y como lo notamos, ya Ricardo Arjona, que sería el nombre que ocupaba la posición 3, no existe porque se ha eliminado. El siguiente sería obtener posición. Entonces me pide que ingrese la posición que quiero ver. Por ejemplo, yo quiero ver la posición, por decir un número, la posición 7. Y pues me extrae el nombre que está en esa posición, que ya lo habíamos visto cuál era el método que usábamos en la clase de nombres. Ahora pues vamos a modificar lo mismo, me tira el arreglo para decidir qué posición modificar. Voy a modificar la posición 0. Ahora ya no se llamará Paco, ahora se llamará pues Pedro, qué sé yo, Pineda, por decir un nombre. Y listo. En este caso, solo me está almacenando lo que sería Pedro porque no he validado que sea un next line, pero sí lo hace. Ese fue un error mío. Luego de eso, para comprobar el contenido, pues me dice que ingrese la palabra comprobar. Entonces, por ejemplo, pongo el nombre del ingeniero Eric Amaya. Y esto me tiene que retornar si el nombre está dentro del arreglo o no. Cuando yo le doy Enter, me dice que ese nombre sí existe. Vamos a comprobar otra vez. Por ejemplo, si recordamos, yo ya no tengo a Paco. Entonces, si le digo que me compruebe si Paco está dentro del arreglo, me dice que el nombre no existe. Y pues esto es todo por lo que sería mi ejercicio de arreglos de ArrayList. Y ya para salir del menú, pues simplemente presionamos la opción para salir. Espero que haya quedado claro el video y pues nada, nos vemos.